todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy quiero compartir con todos vosotros los productos que he adquirido en Yes Style. Cada 2 o 3 meses suelo hacer un pedido de Yes Style de cosmética coreana porque me gustan muchísimo muchos de sus productos y quería justamente compartir con vosotros qué productos he adquirido, por qué los he adquirido, qué finalidades tienen y que veamos un poquito si se adaptaría bien también a vuestro tipo de piel. Como ya sabéis, yo tengo la piel mixta, tengo también el síndrome de ovario poliquístico, por lo tanto también tengo muchos brotes hormonales, así que muchos de los productos están específicamente orientados a tratar justamente esto, estos granitos, estas imperfecciones, etcétera, a intentar ayudar a mejorar mi piel, a que se vea mucho más uniforme, a mejorar justamente esta inflamación de todos los granitos, etcétera. Así que si queréis saber qué productos he adquirido en Yes Style, quédate conmigo para descubrirlo y empezamos. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser traer por aquí la caja de mi pedido. Es verdad que muchos productos ya los he utilizado anteriormente, así que únicamente quiero que veáis un poquito qué composición tienen y también compartir un poquito mi experiencia para que veáis cómo me ha ido a mí. Como he comentado, en mi caso en particular tengo la piel mixta y también tengo estos brotes hormonales, así que sí que están un poquito más orientados a este tipo de piel. Pero bueno, vamos a empezar viendo uno de los serums que tenía muchísima curiosidad por probar, que es este serum de aquí, el Super Matcha. Os dejaré una foto por aquí mucho más ampliada para que lo veáis bien, de la marca de Son By Me. Todos los links de todos los productos los voy a dejar abajo en la descripción y también con este código de descuento de aquí podéis tener justamente un descuento en vuestro pedido si os animáis justamente a probar alguno de estos productos si creéis que se adaptaría bien a vuestro tipo de piel. Este producto es uno de los serums que más ganas tenía de probar. Este no lo he probado anteriormente y sí que tenía muchísima curiosidad de adquirirlo por la composición que tiene. Y es que algo que me gusta mucho es que en este producto viene indicado la cantidad de activo que tiene más destacado en su etiquetado y en su listado de ingredientes podemos ver que tiene el extracto de té verde que tiene un 93%. A continuación tiene niacinamida. Y a continuación es cuando encontramos un humectante y a continuación de este el agua. Por lo tanto tenemos más de un 90% de este extracto de té verde que va a venir fenomenal para nuestra piel, para estas pieles más mixtas, etc. Ya sabemos que el té verde, además de ayudarnos a controlar el acné, las espinillas, puntos negros, etc., también actuaría como antiinflamatorio rebajando esta inflamación de estos granitos, etc. Y también actúa como antioxidante combatiendo los radicales libres. Es un activo que me va muy bien y que está muy bien enfocado para pieles mixtas que tengan que mantener a raya un poquito estos granitos, estas imperfecciones, etc., estos brillos, etcétera. Pero también tengo que decir que este tipo de serums habitualmente me aporta también muchísima hidratación, así que realmente contiene muchos humectantes en su formulación que nos va a ayudar a mantener nuestra piel bien hidratada, pero lo que en mayor proporción encontramos es el té verde, que va a ser ideal también para estas pieles mixtas, para mantener a raya todos estos granitos, etcétera. Así que tengo muchísimas ganas de empezar a probarlo, a ver qué tal, y realmente voy a incluirlo en mi rutina sí o sí. Dicho esto, y añadir, estaba mirando bien todo el listado de ingredientes y también contiene tanto alfa como beta hidroxiácidos, aunque están en una proporción un poquito más bajita. Tiene en total más de 10 extractos naturales por lo que estoy viendo, y también contiene la sal del ácido hialurónico, que como ya sabemos se utiliza la sal del ácido hialurónico en nuestros cosméticos porque nos aporta justamente esta hidratación y su tamaño molecular es mucho menor, pudiendo justamente así acceder a las capas más internas de nuestra piel para proporcionarnos una hidratación que podríamos decir desde el interior. Así que además también contiene muchos humectantes, también contiene esta sal del ácido hialurónico, contiene muchísimos extractos naturales, así que realmente me parece que es un producto que vale muchísimo la pena. Cuando lo vi en la web se puede ver todo el listado de ingredientes y por eso me decidí a adquirir. Bien, pasamos a otro serum que también tengo por aquí. Este serum es de Purito, os dejo por aquí también la foto para que lo veáis en más grande. Este serum tengo que decir que también me daba mucha curiosidad porque aunque también tiene té verde, su función fundamental, su objetivo justamente es calmar nuestra piel. Y es que lo que tiene justamente en primer lugar es la centella asiática y está en un 49%. Lo que va a buscar este serum es calmar estas pieles. También se podría adaptar bien a estas pieles más sensibles que requieren justamente calmar bien su piel. También contiene niacinamida para ayudarnos también a unificar nuestro tono de piel, a tratar estas manchitas, etc. También contiene té verde y contiene más de 5 extractos naturales en su composición. La verdad es que ambos serums me dan muchísima curiosidad y sí que los voy a ir aplicando un poquito según cómo tenga mi piel, pero realmente
Realmente los dos me parece que tienen una muy buena composición, que vale bastante la pena, y sobre todo lo que más me gusta es que venga indicado en qué cantidad podemos encontrar el activo destacado, justamente, que hemos visto que en este estaba en más de un 90% y en este en más de un 40% la centella asiática. Así que realmente me gusta mucho que podamos encontrar esta información, y como he dicho, toda la información de sus ingredientes, todo su INCI, propiedades, etcétera, todo viene indicado en la web, en la misma web de Yes Style. Podemos ver todo su listado de ingredientes, así que aunque haya algún producto que no tengamos muy claro si adquirir o no, podemos ver bien todo su listado de ingredientes y decidirnos por adquirirlo cuando hayamos visto toda la composición que tiene. Bien, voy a pasar ahora a hablaros de toda una línea que me gusta mucho y llevo utilizando desde hace mucho tiempo, que es esta línea. De hecho, me he pedido tanto el limpiador, el tónico, la crema. Anteriormente ya había utilizado la crema y el limpiador, y el tónico lo que tenía es este de aquí, que os lo voy a enseñar, que lo que es fundamentalmente es igualmente el tónico, lo que pasa que viene en el tarro con los propios discos dentro. Pero sí que me parece interesante justamente probar el tónico utilizando yo mis propios discos de algodón, ya que la diferencia de precio era bastante considerable, y al final siento que con este producto la cantidad de producto, la cantidad de tónico puede que no sea suficiente. Con este sí que voy a sentir bien la cantidad que estoy utilizando. Así que en este caso lo que he adquirido es, como he comentado, el limpiador, el tónico y también la crema. Toda esta línea fundamentalmente tiene alfa, beta hidroxiácidos y también tiene PHA, que estos ácidos se adaptan muy bien también a las pieles sensibles. Toda esta línea, estos tres productos, tienen estos ácidos que nos van a ayudar justamente a actuar como exfoliantes de nuestra piel, mejorando nuestro tono, aportándole luminosidad, unificando nuestro tono, combatiendo todas estas pequeñas marquitas del acné, etc. Así que es justamente ideal para utilizar en aquellas pieles más acnéicas, en aquellas pieles mixtas, etc. También destacar que tiene centella asiática en su composición, que va a actuar también como agente calmante en nuestra piel. Y también, añadido a esto, también tienen menta en su composición, además de otros extractos naturales, pero la menta es justamente este aroma que le va a dar un poquito, este aroma característico a toda esta gama. Yo tengo que decir que he estado utilizando el limpiador, estos discos que he comentado y la crema durante mucho tiempo. Es cierto que cuando tengo este brote hormonal debido al síndrome de ovario poliquístico, puede que estos productos se me queden algo cortos, ya que es cierto que sí que contienen alfa, beta hidroxiácidos, también contienen PHA, pero es cierto que no lo contienen en una concentración suficiente como pueden ser productos de The Ordinary, como pueden ser productos de Beauty Drops, Revox, etc. Así que sí que es cierto que esto sería más para el día a día, para que justamente nuestra piel se mantenga estable, pero sí que es cierto que en mi caso particular, teniendo estos brotes, cuando tengo un brote necesito utilizar productos que tengan una mayor concentración de estos activos. Por último y para finalizar, he adquirido también parches, estos parches hidrocoloides. Ya expliqué en un vídeo cómo funcionaban estos parches, realmente si pueden ayudarnos o no a cicatrizar, a acelerar el proceso de cicatrización en estos granitos, en estas marcas, etcétera. Os dejo el vídeo por aquí en el que hablo de ello. Siempre intento coger algunos de estos parches porque realmente son muy convenientes. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos un granito, etcétera, no solamente tenemos que tratarlo con buenos activos, también es muy interesante que podamos ayudar a acelerar el proceso de cicatrización, y que además al taparlo cuando estamos expuestos justamente a la contaminación, etcétera, puede ayudar a prevenir una infección que todavía haga que este granito tarde más en cicatrizarse en el tiempo. Así que son unos parches, no es preciso que sean de esta marca, yo utilizo de muchas marcas, pero es cierto que estos parches a mí en lo personal me van muy bien, pero podéis utilizar cualquier tipo de parche de hidrocoloide para tratar vuestros granitos, acné, y ayudar así que la cicatrización sea un poquito más rápida. Y bien, esto sería todo lo que he adquirido Yes Style, todos los productos que he adquirido. Realmente no es una gran cantidad de productos, pero es cierto que son los productos que voy a estar utilizando en mi rutina. Así que si os gustaría justamente ver una rutina tanto de día, de noche en mi piel utilizando estos productos, dejádmelo aquí en los comentarios. Y sí que quería resaltar que Yes Style no me ha pagado nada, esto no es un contenido promocional, es únicamente los productos que yo he adquirido porque son productos que me han funcionado bien. Estos dos productos son los que me daba curiosidad porque he visto un poquito la composición, necesitaba ya un serum, ya se está terminando el serum que estaba utilizando actualmente y necesitaba un serum y estaba buscando tanto un serum calmante como un serum que también
tuviera té verde para ayudarme un poquito con mi piel. Así que simplemente que tengáis en cuenta que si queréis adquirir alguno de estos productos podéis utilizar mi código para tener un descuento, que en este caso yo recibo una comisión por cada compra que hacéis con este código, pero no estoy promocionando ninguno de estos productos los estoy promocionando, simplemente son productos que para mí en lo personal me gusta tanto su composición como que cumpla justamente con los objetivos. Siento que se adapta bien a mi piel, siento que deja mi piel muy bien y que valen realmente la pena. Por último, como os he comentado, en la descripción os dejaré todos los links de todos los productos por si alguno os interesa. Podéis darle al link y veréis también toda la información que viene en la web de Yes Style. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si os gustaría que hablara de más productos que suelo adquirir, tanto de cosmética coreana como de cualquier otro tipo de marca, etcétera. Si os gustaría también que os hiciera un vídeo hablando de mi rutina de día, de mi rutina de noche, de qué productos utilizo y cómo van a mi piel, también dejádmelo aquí en los comentarios. Y como ya sabéis, para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!